Y ahora sí, vamos al Salvador el Bueno. Salvador el Salvador. Bueno, exactamente. A veces me llaman de Buenos Aires y me dicen, Vitelli, ¿cómo te va? No, digo, Di Stéfano, digamos, me confunden ya. Salvador Di Stéfano, Ojalá Salvador fueras Vitelli. Vitelli y tendrías 40 años menos, mirá. Pero lo que pasa es que nosotros dos nos sinergizamos, ¿me entendés? A él lo llaman por mí, a mí me llaman por él. Entonces, digamos, vamos a más velocidad que vos. Dentro de poco los dos vamos a armar un canal que se llama Salvador más Salvador. Digamos, y listo. Sa- Los salvadores. los Los salvadores. salvadores, exactamente. ¿Cómo estás, Salvador. Salvador? Buen día. ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? Buen día. Gracias por la invitación. Sí, hacemos una suerte de simbiosis, parece. Me parece que sí. Bueno, el otro día Paulino me saludó al aire, dice, estamos ya con Salvador Vitelli. Le digo, no pasa nada, pero digo, sí, Stefano. Salvador, ¿cómo están siempre muy atento y brindándonos muy buena información a través de la red Twitter? ¿Cómo estás viendo este andarivel financiero? Un día nos levantamos y suben las obligaciones negociables, otro día nos levantamos, suben los bonos en pesos ajustados por inflación, con saltos increíbles como tuvimos con el TX 28, TX 26 este últimos días, una mega colocación del Estado, vienen canjes de deuda en pesos, realmente muy movido el escenario financiero. ¿Qué lectura en general, digo, estás haciendo de este momento? Bien, yo veo que está, como comentás, movido, pero también a la vez pesado la parte financiera. Si uno mira todos los instrumentos, tanto que ajustan por inflación como que ajustan por dólar, los duales, etcétera, estamos de vuelta en niveles, llamémosle, de estrés, donde el mercado piensa que va a haber mucha inflación, donde el mercado tampoco cree demasiado en este dólar de 800 pesos y que también la tasa que hoy tenemos, que queda muy negativa en términos reales, los empuja, ¿sí?, a los pesos a irse a otro tipo de instrumentos, y estamos hablando también de las obligaciones negociables, como comentaba. Entonces está, llamémosle pesado, donde los pesos no tienen demasiada escapatoria y que sumado a una caída en la demanda de dinero, como sabe suceder en enero y febrero, ¿qué es esto? Que la gente comienza a repudiar los pesos justamente porque no los comienza a necesitar, se da también en este contexto la suba de los dólares financieros, que lejos está de ser un máximo real, ¿no? Es decir, si ajustamos por inflación, hemos tenido mayores niveles, pero estamos en una tensa calma, ¿sí? Ahora comienzan a entrar los pagos a importaciones según la nueva normativa del Banco Central, entonces todo esto que te estoy hablando se puede llegar a poner un poco más volátil por el hecho de que el Banco Central va a dejar de tener compras voluminosas, o por lo menos eso debería ser lo que suceda. Si no es así, es porque están incumpliendo justamente con su propio cronograma de pagos. Carlos. Ahora, yo no lo escucho mal, pero a ver, Salvador, decime una cosa, un poco creo que lo dijiste, pero eh, la intención del gobierno de devaluar 2%, como en algún momento se anunció, me da la sensación que no va a durar mucho tiempo más, si no se va a paralizar mucha de la actividad económica y fundamentalmente el ingreso de dólares. ¿Hasta cuándo crees que resiste esta especie de pulseada que se gesta por estos días? Porque todos los días el tipo de cambio sigue subiendo y la brecha se va agrandando, ¿no? Sí, yo creo que ahí es uno de los principales puntos débiles del anuncio que se hizo allá por diciembre. Mantener un 2% cuando la inflación claramente va a estar por encima de eso, hace que se te atrase el tipo de cambio. ¿Cuánto? Depende de muchos factores, pero había calculado más o menos unos 5 pesos por día, ¿sí?, de atraso. Entonces, ¿qué sucede? A medida que pasan los días, los incentivos a liquidar dólares son menores y los incentivos a comprar dólares son mayores. Entonces vas a llegar, hablando mal y pronto, con el caballo cansado a la entrada de dólares de la gruesa, si se quiere. Por ende, se está hablando, y bueno, son rumores de pasillos, donde podría haber alguna corrección cambiaria. Lógicamente es insostenible este 2% contra una inflación mucho más alta. Lo que quieren ahí es lograr el ancla con la cuestión fiscal. Pero, Carlos, en la medida de que no vaya pasando el tiempo, el ancla fiscal es solamente un número en un Excel. Se tiene que ver luego con datos de la realidad, con datos contundentes, y es por ahora lo que no estamos viendo, sumado también a un posible anclaje social, en la medida que la política también vaya reconociendo y vaya haciendo su propio ajuste, porque ese famoso, el ajuste lo paga la casta, lógicamente era empíricamente imposible,
pero que además dar ciertos gestos de reducción de dietas y amortiguar un poco el desconcierto y también el enojo social, les puede dar más oxígeno. Pero pensando en este crawling peg al 2% con una inflación tan alta, en la medida que vayan pasando los días, cada vez los incentivos son menores. Justamente por eso se hizo. Está bien, yo puedo discrepar con Vitelli y con Etchepare. Así, digamos, me gustaría meterme en una polémica, bien, de onda. A ver, y una polémica con números. O sea, a ver, el dólar termina el año en 808 pesos. O sea que en el año 2023 el dólar sube 356%. La inflación en el año 2023 subió 211%. O sea que si hoy Caputo te está devaluando el 2 es porque te adelantó devaluación. A ver, te adelantó la devaluación. Entonces yo creo que la gente hace una lectura, equivocada de esto, porque el crawling peg del 2 está atado a que yo te adelanté y hoy te hago un crawling peg al 2. De última, el problema que hay en el mercado por el cual la gente se vuelca a dólares y no a pesos, es que la tasa de interés es muy negativa contra la inflación. O sea, acá el problema es que nosotros tenemos un montón de pasivos no remunerados en el Banco Central que nos están generando ruido. Acá tenemos una inflación del 25,5% minorista, ayer 54 mayorista en un solo mes. Porque digo, ayer se lo dije a Marco y Marco me dijo al año, no, al mes, 54% en un mes. Ahora, también es cierto que el gobierno te adelantó devaluación y yo creo, lo digo con respeto, ahora me contestás, ya te lo redondeo. Yo creo que si el campo requiere una mejora de tipo de cambio real, tiene que pedir baja de impuestos, no más devaluación. Porque si vos devaluás más, suponete que vos devaluás más. A ver, si vos aumentás el crawling peg, tenés que aumentar la tasa de interés. Si aumentás el crawling peg, la tasa de interés, va a tener aumento de la tasa de inflación. O sea que la solución de la Argentina no va por más aumento del dólar, va por baja de impuestos. Dale. No, yo estoy de acuerdo en que va por baja de impuestos, evidentemente el gobierno no lo entiende así, pero respecto al tema de evaluación que nadie le está pidiendo, vos partís de la base de suponer que en diciembre del año 2022 el tipo de cambio era el que correspondía, y el problema es que el atraso viene de mucho antes, no desde diciembre del 2022. Sí, y para agregar allí, si uno mira, por ejemplo, el tipo de cambio que teníamos durante Macri, tipo de cambio unificado, era un tipo de cambio mucho más atrasado, llamémosle en términos reales, que el tipo de cambio de hoy. Pero sacando las cuestiones de factores estructurales y de competitividad, lo que te genera también una posible escasez de dólares es la brecha. En la medida de que tengas brecha, la cuestión cambiaria va a estar siempre deficitaria. Por más que yo te diga, mira, este tipo de cambio es recontra competitivo, me van a decir, en aquella ventana me lo pagan un 50% más. Entonces, es cierto lo que comentás de que te adelantó, justamente por eso se hizo. Se hablaba de 6.50 y los llevó a 800 también para que esa mayor inflación te atrase el tipo de cambio, pero a la medida que tengamos brecha, va a ser difícil que puedan traccionar liquidaciones sin tener que hacer maniobras cambiarias. Está bien, yo ahí voy a plantearle dos cosas. Déjame que te conteste. Si vos me dijiste... Será que yo te digo algo cortito, porque hablas 2 horas. Y la No. brecha es confianza. La brecha es confianza. Si no hay plan económico, la gente no tiene confianza. ¿Cuál es el plan económico? Ahora sí, avanzá vos, dale. Decime. Bueno, yo lo que digo es que hay algo que se llama tipo de cambio real multilateral y vos lo sabés, Salvador. Y cuando vos mirás el tipo de cambio real multilateral, estamos por encima de la media de los últimos 5 años y por encima de la media desde el 97 hasta ahora. O sea, el tipo de cambio medido contra el resto de la moneda está bien. Lo que está mal, el lío que tenía acá adentro. Y respecto a la brecha siempre fue alta. Lo que pasa es que la gente se comió la mague y me criticaban a mí en diciembre, cuando la brecha fue el 15, que El Salvador lo sabe, la brecha bajó al 15 porque venían dólares del exterior a gambetear el impuesto a los bienes personales. Cuando pasó el fin de año y dejaron de gambetear los bienes personales, la brecha volvió a niveles, va a volver para mí, esto es pronóstico mío, del 60-80%. La brecha vuelve al 60-80% porque no está resuelto el problema de déficit fiscal, no está resuelto el problema de los pasivos monetarios. Y voy a decir una cosa más grave, y lo digo ahora y después que me larguen los galgos. No se puede mantener el blend.
Porque en la medida que yo liquide 80% en el Banco Central y 20% afuera, Milei no cumple la meta con el fondo de 10.000 millones de dólares. Entonces, ojo, señores del campo, que en cualquier momento le van a decir, el 100% se liquida a mayorista. Y Boy está liquidando a 8.90 y va a pasar a liquidar a 8.20. Te la dejo a vos, Salvador. Sí. Bueno, la cuestión del blend, más allá de lo que podamos discutir, de cómo termina arruinando las coberturas y demás, termina siendo un esquema muy difícil por el hecho de que indirectamente están sosteniendo brecha e indirectamente están pidiendo brecha. Por ende, el 80-20 te dice, bueno, yo quiero brecha por un 20%, porque si no, no tenés sentido para tenerlo. Y al mismo tiempo te dice, bueno, yo por un 20 estoy dispuesto a ceder a que haya brecha. Y viste lo que pasa, cuando sube la brecha, comienzan a aumentar las liquidaciones justamente por este blend. Ahora, es cierto la cuestión de brecha en términos de pasivos monetarios. Yo creo que principalmente por eso que no se animaron a levantar el cepo, por el hecho de la mayor cantidad de pesos que tenían temor de que vayan hacia el dólar oficial, y por eso ahora está todo el tema del BOPREAL. Yo pienso que en la medida que esto se vaya solucionando van a intentar unificar. El problema es que van a tener que irse a un tipo de cambio, y ahí por eso la discusión con Carlos, quizá algo más elevado, porque el 6.50, supongamos, corregido por inflación, ha llegado a la gruesa, suponiendo en un escenario muy benigno, el mercado te puede llegar a correr si lo ve barato. Por eso también es la corrección cambiaria. Sí, lo que pasa es que ahí cuando vos corrijas, vos sabés que el mercado es un arbitraje de tasa permanente. De hecho, cuando vos hoy mirás la tasa implícita del ROFE que está subiendo, que para mí eso es alarma. O sea, cuando la tasa implícita del ROFE empieza a subir, cuidado. Entonces, yo lo que veo es que si vos tocás la tasa de Crowley Peg, tenés que tocar la tasa de plazo fijo. Si tocás la tasa de plazo fijo, va a tener que tocar la tasa de política monetaria. Si tocás la tasa de política monetaria, tenés una emisión endógena de los pasivos monetarios no remunerados del Banco Central. Con lo cual todo eso te va a llevar más brecha. O sea, acá, a ver, para hacer una simplificación de la realidad, como le gusta a Carlos, acá había que venir con 15.000 millones de dólares bajo el brazo. Los 15.000 millones de dólares vienen en camello. Los camellos todavía no salieron de Arabia. Así que, digamos, hasta que no lleguen los 15.000 palos, tenemos que tener brecha. No sé si vos opinás lo mismo. Bueno, justamente por eso se apunta, o la mirada está puesta en la gruesa. Cambiar camellos por granos, básicamente. Intentar hacer el cambio ese por las dudas que no entren los fondos. Es la cuestión, llamémosle, más razonable dentro de un escenario donde no se animaron a levantar el cepo. Y yo creo que con esta licuación que están haciendo, cambiar pesos del Banco Central, llevarlos al Tesoro, y que el Tesoro se los dé de vuelta al Banco Central, toda una ingeniería que conlleva, en definitiva, de que los pesos sigan quedando en el mismo lugar, pero estirándolos en plazo, están queriendo licuarlos. ¿Para qué? Para que luego esos 15.000 millones tengan que ser 10.000, 8.000, 9.000. Claro, pero recién de acá se fue Cecilia Mesquida, que nos dio una clase de mercado, y nos decía que el productor americano es como el argentino y como el brasilero, retiene. Yo a veces escucho a los muchachos de Buenos Aires, y yo salgo en los canales de Buenos Aires, y vos salís en los canales de Buenos Aires, que creen que el 1 de abril va a haber un dolarducto que van a entrar los dólares. El gringo no va a vender el 1 de abril, el gringo va a retener, porque como retener trigo, va a retener maíz, va a retener soja. Entonces, a ver, me parece que Capital Federal está mirando otro canal de televisión. La pregunta es, cuando llegue Pascua y el gringo no venda, ¿de qué se van a disfrazar? Porque los dólares no van a entrar. Entonces, ahí me parece que viene el conflicto. Yo creo que esta es una economía antes de Semana Santa y una economía distinta después de Semana Santa. Porque en Semana Santa se van a dar cuenta que los gringos no vendieron y ahí van a venir la palabra del odio. Por otro lado, y te lo digo a vos que la tenés clara, Salvador, la tasa de caución está al 86%. Tomá plata al 86% y colocala en productos que ajustan por inflación al 300%, es robarle la plata a un ciego. O sea, si vos le decías al mercado, te regalo plata para especular, después no pregunté por qué tenés la brecha. Bueno, pero por esa misma razón, ¿vos crees que si el productor no está liquidando cuando el tipo de cambio que le están pagando en las operaciones de disponible es 908, ayer era 908,
si no hay un ajuste y encima le sacan el mix ese que tiene hoy, ¿cuándo van a liquidar? Bueno, pero si a ver, si el productor tenía el trigo. A ver, decime vos, Salvador, mira, me encanta hablar con Salvador porque Salvador tiene todos los números en la cabeza. A ver, el trigo, vos vendías trigo y comprabas dólar MEP. ¿No te daba $200 la tonelada el trigo, Salvador? Sí. ¿Y no vendió? Sí, ¿Y no No vendió? vendió. Y hoy le da 147, por eso Bueno, te digo. y vos lo llamabas por teléfono y le decías, vendé porque te lleva $200, preciazo. Y el tipo, ¿qué te decía? Déjame esperar. La soja daba... La soja, acordate que la soja cuando decíamos le daba 300, hoy le da 225. Bien, y el maíz te El daba maíz 160. 180, hoy le Bueno, da 125. entonces la pregunta, si con esos precios no vendió, ¿por qué va a vender más adelante? Va a vender lo necesario para pagar, nada más. Salvador, sí te sí, escucho. yo creo ahí que la cuestión fundamental es la brecha. ¿Por qué no vendió en 200? Simplemente por la brecha. Porque La me decía, brecha. no, pero vale $280 oficiales, me están sacando 80. Cuando el trigo valga, supongamos, $140 oficial y $140 financieros, O cuando no hay tu tía. A ver, si te dicen que se pueden hacer contrato en dólares, ¿por qué no se pueden liquidar los dólares en lugar de liquidarlos en el Banco Central, pagarle al productor en dólares como se hacía en la década del 90? Ahí la cosa cambia. Pero acá mucho se cambió en la teoría, en la práctica casi nada. Y eso es lo que el productor poco a poco se va dando cuenta. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el dólar blend voy a decir una salvajada, así que no me maten? ¿Qué diferencia hay entre este dólar blend de Javier Milei y el dólar blend de Massa? ¿En términos de qué? ¿De guita? En términos de estructura, de programa Ah, no, es lo económico. mismo, es lo mismo. Es lo Y la mismo. guita más que te dio se la comió la inflación. Porque si medís la inflación mayorista ya se la comió. Porque en realidad para medir el dólar te corresponde más la mayorista que la minorista. Sí, y que también las relaciones insumo-producto se deterioraron fuertemente. Entonces, si vamos al caso, tiene sus bemoles, pero que, a ver, planteándolo desde ese escenario, la brecha yo creo que es el enemigo y a su vez el socio de este tipo de esquemas, del 80-20, ¿sí? El esquema 80-20 necesita brecha para poder traccionar. Si no, en definitiva, las liquidaciones vuelven a retraerse, se calienta el contado con liqui y aumentan las liquidaciones al 80-20. Es un círculo, llamable vicioso, donde también en el interín el productor pierde margen. Estoy de acuerdo con vos, Álvaro, en lo que planteabas al comienzo, en la reducción de impuestos, las mal llamadas retenciones, derechos de exportación, que son completamente nocivos para el productor y le quitan muchísimo número. Y ahora el número para esta campaña, de cara a los precios que tenemos, van a estar bastante ajustados, sobre todo por esos diferenciales cambiarios que hubo, todo ese entramado cambiario le permitió al productor paliar ciertas, llamémosle, ineficiencias del mercado en años anteriores, cosa que ahora parecería de que no va a estar. Como te comentaba, las relaciones insumo-producto hoy están en niveles que no se veían desde hace varios años, donde haber vendido soja, si podías calzar con insumos allá por octubre, noviembre, era un negoción y hoy es para largarse a llorar, básicamente. Bueno, pero ahí se te dio vuelta porque el gobierno que te puso el impuesto país en el importador. Entonces, el dólar importador es 9,70 y el dólar a que vos exportás es 8,90. Entonces, en verdad, es un Renault 12 con rueda de tractor, flaco, digamos. O sea, me diferencia, o sea, la importación es más cara y la venta es más barata. Sí, te dejo, dale. Y, y que el cepo al mismo tiempo no te permite que esos productos a valor internacional bajen de precio. Estamos viendo cotizaciones, por ejemplo, de urea carísimas en dólares comparado contra lo que vale en la región. ¿Por qué? Simplemente por el cepo cambiario. El doble. Ahora, y además tienes otro efecto que se está produciendo y que es grave también. Las operaciones forward se están liquidando al tipo de cambio oficial, no al blend. Y ahí tenés un negocio que los exportadores se están quedando con el 10%, que es una especie de derecho de exportación encubierto, si querés, para todos los que hicieron operaciones forward. Bueno, ahí le tienen que habilitar al ROFE que pueda hacer un futuro dólar contado con liquidación. Que no se lo habilitan, entonces vos no te podés cubrir, porque de última, si tuviéramos, a ver vos qué opinás, Salvador, si tuviéramos un futuro contado con liquidación, vos hacés 20-80 y más o menos le buscás la vuelta de cubrirte, pero al no tenerlo, no tenés cobertura. Sí, o bien establecer algún tipo de cambio de referencia donde se tome, Ah, bueno, vamos a tomar el contado con liquidación de tal papel a tal plazo de liquidación, tomarlo
y establecerlo de referencia como se hizo con el dólar soja 1, Principio. 2 y 3. Bueno, al principio, claro. Si bien hoy es más difícil porque la propia normativa no te establece qué contado con liquidación se toma y hay tantos contados con liquidación como títulos en el mercado haya, pero me parece que también una solución viable es esa, porque también la de vender futuros te puede llegar a quedar mal vendido o sobrevendido también, lógicamente, pero en situaciones de mercado donde haya más estrés o menos estrés cambiario. Distinto es poder venderlo spot y listo. Acá me llega un mensaje, no era que estaba faltándole el respeto al señor Vitelli, me llegó un mensaje que venía a cuento de esto, por eso miré el teléfono, dice, futuro de CCL ya lo tenemos funcionando en UFEX, me lo dice alguien de adentro de ROFEX, que no voy a dar el nombre. En Uruguay, para Argentina, obviamente, eso se puede operar en UFEX. O sea, está operando el CCL en Uruguay, digamos, y no está operando el futuro CCL sobre Argentina. Esta es otra cuestión. Hoy tenemos un gobierno más amigable con el mercado, lo debería aprobar ya. Sin embargo, no lo tenemos aprobado. Bueno. Pero a ver, ustedes qué saben, díganme por qué no se puede operar en dólares. Bueno, porque no tenemos dólares, querido, digamos, no hay dólares. Pero a ver, si yo soy exportador, te traigo los dólares para comprar el trigo, ¿por qué no me dejas pagar en dólares? No te estoy diciendo que el exportador quiera, que es otra cosa, porque el exportador porque tiene un no hay negocio con el tipo de dólares, cambio. porque el Banco Central necesita Salvador, comprar dólares. Bueno, pero para comprar el trigo yo necesito traer dólares, sí o sí. O para comprar el maíz o para comprar la soja. Déjame que, más te digo, obligá o dejá la posibilidad de, porque acá obligar no se puede obligar a nadie, parece ahora, dejá la posibilidad de que ese exportador, como en la década del 90, te pague en dólares. Y vas a ver cómo los productores te venden. Está bien, el productor está cansado de que lo caguen hablando mal y pronto. Cuando no lo caga uno, lo caga el otro. Entonces así no va a vender nunca. Va a vender cada que necesite. No hay dólares. Pero por eso mismo, si te hace falta dólares, deja que se generen los dólares. Bueno, a ver, yo te diría otra cosa. ¿Por qué no bajar la retención a la mitad y va a haber un montón de gente vendiendo? Sin embargo, no lo hacen. Dale, Salva. Yo conceptualmente estoy de acuerdo con lo que decís, Carlos, de permitir que se liquide directamente en dólares, que vaya a una cuenta corriente y caja de ahorro en dólares. Allí la cuestión, y yo creo de que por qué no lo van a hacer, o por lo menos en el corto plazo, es que necesitas estabilidad macro para que esos dólares se te vuelquen de vuelta a mercado y no se te vayan a atesoramiento, como lo hemos visto en la historia argentina, que se termina atesorando dólares en el colchón, que esos son dólares que ni el Banco Central ni toda la Argentina los vuelve a ver. En la medida que no estabilices un poco la macro y des condiciones claras de mercado y al mismo tiempo el sendero económico que vas a tomar, es difícil pensar que vayan a dejar de que se liquiden en dólares para que esos dólares confíen en que van a volver al mercado y no se van a quedar en los llamemos colchones. Bien. Salvador Vitelli, decinos en qué empresa estás trabajando, tu Twitter y en dónde estás ubicado geográficamente. Así hacemos publicidad. Dale. Yo estoy en Córdoba, trabajo en una empresa familiar, Merlo y Manabela, y también como consultor, jefe de research en Romano Group en Buenos Aires. Bien, pero ¿sos de dónde? De Córdoba, interior de Córdoba, Delia María, a 90 kilómetros de Río Cuarto. O sea, de la Barcelona de Córdoba. Más o menos. Más o menos así. ¿Viste por qué yo me entiendo con Vitelli? Porque es del interior, por eso me entiendo. ¿Viste que no peleamos con Vitelli, nada? Ahora, cuando viene el porteño y me dice, voy a liquidar toda la soja, le tenés que decir, no liquidan soja, los gringos la guardan, van a esperar y toda esa historia. Entonces, viste que con Salvador vamos rápido, hablamos de memoria. Muchas gracias por tu participación aquí en Agroeducación. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta bueno, luego. Carlos, ya hemos quedado solos. Terminamos, ¿no? Al fin solos. Mirá, hicimos todo el programa. ¿Te queda algo antes de cerrar? No, yo veo que se vienen días complicados, pero van a decir que tiramos mala onda. No se vienen días complicados, vienen muy buenos negocios si los sabés aprovechar. Si no los sabés aprovechar, vas a tener días complicados. Va a haber días complicados.